Convertido en algo tan comercial, ¿no? El amor. Para la iglesia va a ser el tema espiritual del mes, el amor, pero el amor ágape. Y estaremos en este mes explicando la diferencia de la palabra amor, que se usa normalmente, decimos te amo, eres el amor de mi vida, eres mi primer amor, frases como esas. Tenemos que ubicarlas dentro del lenguaje bíblico, que no es el mismo sentido. En la Biblia el verdadero amor es el amor ágape, el amor de Dios, y es de ese amor por el cual este mes vamos a estar aprendiendo, orando, ayunando, leyendo la Biblia, obviamente aprendiendo las enseñanzas del Señor. Hoy vamos a ver este primer tema porque aunque todos deseamos una vida llena del amor de Dios, aún esa vida no implica que dejen de existir problemas. Los desafíos, las dificultades siempre van a estar. El Señor lo dijo muchas veces. Por ejemplo, dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué aflicción? Porque va a haber problemas, enemistades, situaciones que van a aparecer. Y no importa cuán santo seas tú, cuán consagrado seas tú, va a haber problemas. Los pastores enfrentamos problemas. Lo importante es que son buenos problemas, no son malos problemas. Son cosas de crecimiento, son cosas de madurez, son cosas de decisiones que hay que buscar en el Señor, pero va a haber problemas, dificultades. Tú pensabas tener una casa y pensabas que ese era como un sueño inalcanzable, se hizo realidad, compraste la casa, disfrutas los primeros días, los primeros meses y luego viene la triste realidad. La casa es nueva, es buena, es una bendición de Dios, pero como familia no estamos bien. No nos llevamos bien. Papá y mamá pelean muy seguido. Papá es demasiado grosero con los hijos y aunque tengamos una nueva casa, quedan los problemas que siempre estuvieron ahí. Solamente que por un tiempo a lo mejor el sueño de tener una casa nos privó de ver que hay problemas que hay que resolver. Entonces los problemas, los desafíos van a estar. Pero vamos a aprender de Jesús en esta primera prédica del mes. Vamos a aprender de Jesús cómo el Señor realmente les enseñó a sus discípulos a cambiar su forma de ver los problemas. Para muchos se trata de evitar problemas. Para otros entendemos que aunque quieras evitarlos van a llegar. Habrá problemas que tú puedas evitar, pero habrá otros que van a llegar. Y en lo uno y en lo otro tú tienes que aprender de Jesús. Jesús cambió la mentalidad de los discípulos para que vean que los problemas no son un problema. Los problemas no son un problema. El problema es que te hagas problema con el problema. Voy a hacer aquí un trabalenguas. El problema es que teniendo problemas, te hagas problemas por el problema, que piensas que es un problema que no vas a poder resolver porque es un problema. ¿Llegaron hasta ahí o no? ¿Sí? Os repito, yo ya no me acuerdo cómo fui, pero llegué. ¿Sí? El problema no es tanto el problema es no solucionarlo, el problema es no ver la solución, o el problema es sobredimensionar algo que está sucediendo. Y vamos a ir a la Biblia en Juan capítulo 9, versículo 1 y 3. Juan 9, 1 y 3. Es un primer caso donde Jesús les va a dar vuelta a la cabeza, a la mentalidad de los discípulos. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento, una condición que nadie quisiera tener, pero que puede suceder, un ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Por qué nació ciego este hombre? Y ellos mismos le dieron opciones a Jesús. ¿Fue tal vez por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Una pausa ahí. La mentalidad del ser humano es encontrar una causa mala para algo malo que está sucediendo. Y no siempre lo malo que vivimos viene por algo malo. Usted puede ser muy consagrado al Señor y no podría evitar que uno de sus hijos tomara una mala decisión y que esa mala decisión le trajera dolor a la familia. Hay cosas, repito, que no vamos a poder evitar por más consagrados que estemos. Y en este caso los discípulos tenían el conocimiento de la sociedad, que enseñaba que si alguien era enfermo, se debía a un pecado.
Si una mujer no podía tener hijos, se debía a su mala relación con Dios. Si algo malo sucedía, era por un pecado. Ese era como el patrón, el conocimiento popular. Y entonces cuando ven a un ciego le dicen: Señor, ¿por qué es ciego esta persona? ¿Será por el pecado de él mismo, por el pecado de sus padres? Ahora notemos lo que dice Jesús. No fue por sus pecados. Escuche bien, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Y miren la verdad que les va a revelar el Señor. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en... No está diciendo que no es un problema. No está diciendo ni justificando la condición negativa de alguien en su salud. Lo que les está enseñando a los discípulos es a no ver el problema, sino ver el propósito del problema. La gente hoy se estresa mucho, se llena de ansiedad, cae en depresión por problemas, y muchas veces justificados. Son problemas, son situaciones que sobrepasan la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar esos problemas. Pero Jesús no está diciendo que no es un problema que esta persona haya nacido ciega, que toda la vida haya vivido con esa condición, sino que el Señor les muestra el propósito. Dice que nació ciego para que este hombre, o en este hombre, la gente pueda ver el poder de Dios. Tus problemas no son un problema para el Señor. La clave es buscar el propósito. Estoy endeudado. Sí, quizás tomaste una mala decisión. Te llamaron por teléfono los del banco, como están haciendo ahora, y dice: usted ha salido favorecido, como si hubiesen escogido entre millones, ¿no? Usted ha salido favorecido y tiene un monto de crédito que se le puede dar. Y a veces se asombran, los hermanos me llaman y dicen: pastor, me están ofreciendo 10,000 de crédito, porque hace un año me ofrecían 2,000, pero ahora 10,000 significa que estoy mejor. Y lo que están haciendo es engancharnos, ¿no? Y caemos. O te compras un carro porque puedes pagarlo y dice cuotas de 250. Puedo pagar. 250 no es mucho, y con el sueldo y me alcanza y salgo. Pero no hiciste números, que fueron 6 años de 250, más intereses, más mantenimiento, más el costo de permisos, más el costo de cambios que tienes que hacer normalmente para mantener un auto. No te sale solamente el valor de un auto. El valor de un auto se duplica generalmente a los 6 años, por la gasolina, por el mantenimiento, por repuestos, por permisos. Entonces estamos en problemas, quizás por nuestra propia decisión, pero aquí viene, ni aún ese es el propósito de tu problema. La causa puede haber sido mala, pero el Señor no se queda con la causa. Aún tu problema puede ser consecuencia del pecado. Tienes un hijo fuera del matrimonio porque en algún momento se presentó una tentación, una oportunidad del diablo, te enganchó y te quedaste con la consecuencia de tu pecado. El problema es que nosotros batallamos mucho con la causa, o nos enfocamos con la causa y dejamos de ver el propósito que Dios puede tener con eso que no estuvo bien. Puedo decir que a lo mejor este hombre ciego no tenía una buena relación con Dios. De hecho, eso Jesús no lo menciona en su respuesta. Quizás era un ciego físicamente y espiritualmente, no sabemos. Pero lo que hace el Señor es decir que hay un propósito en la situación. Y todo problema puede, quieras que no, creerlo, sirve para la gloria de Dios. Si la causa fue mala, ¿cuál sería el propósito? Que cambies tu vida. Si toda la vida fuiste un irresponsable y ahora no tienes el dinero, no te ha quedado nada de 20 años de trabajo, todo el tiempo has malgastado y ahora la consecuencia es que no estás bien y justo ahora alguien se enferma y no tienes para cubrir eso. Quizás sí fue desobediencia. Pero no te quedes en ver la causa. Mira la solución. Mira el propósito que Dios tiene a pesar de tu pecado. Dios puede glorificarse en tu problema.
No va a cambiar la causa, pero va a cambiar el rumbo. La gente a veces vive llorando por lo que pasó y no se puede cambiar. Las lágrimas no solucionan. El quejarte no soluciona. El decir si pudiera volver atrás haría mejor, ya no, ya pasó, ya sucedió. Las consecuencias están aquí, pero no sigas mirando la causa. Busca entender el propósito. Y siempre para los hijos de Dios, nuestros problemas sirven para la gloria de Dios. No lo dijo una vez el Señor, lo dijo una segunda vez. Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Juan 11, 1 al 4. Estamos leyendo esta mañana este pasaje en la Reina Valera. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María, y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Esta María fue la que le ungió al Señor con perfume hace poco y le enjugó los pies con sus cabellos, un perfume muy caro, ¿no? Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, ¿qué dijo? Ay, qué pena, se ha enfermado. Pobrecito, debe estar sufriendo. Necesita mi ayuda ya. Muchas veces el Señor nos deja vivir situaciones en las que Él no va a actuar enseguida. Y eso no significa que Dios no vaya a actuar. Entonces el Señor recibe la noticia y dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, escuche bien, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. Así que cuando hay un problema, Jesús sabe el propósito. Nosotros no. Por eso en el problema tenemos que ir a buscar a Dios para entender el propósito y no pasarnos lamentando por la causa, que hay que resolverla obviamente. Si la consecuencia fue que ahora tuve un accidente porque el fin de semana tomé, me drogué, estuve lejos del Señor, claro, arregla tus cuentas con el Señor. Y la palabra nos da confianza para arreglar cuentas con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Haz esa parte, obvio, no puedes quitar eso, pero ni aún haciendo eso ya se arregló, ¿no es cierto? Solucionamos la causa en la gracia de Dios. Las cosas que originaron mi problema van a ser tomadas por el Señor, pero tengo que dar un siguiente paso. Entender que lo que estoy viviendo ahora sí tiene solución. Y tiene una solución no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y a la final esa solución va a traer la gloria de Dios en tu situación. Porque si el problema es que te falta dinero, no siempre Dios te va a dar más dinero. Porque no siempre el dinero es la solución al problema del dinero. Tú puedes vivir ganando miles de dólares y no cambia los problemas que hay detrás de la falta de una buena administración. Muchas veces el problema te llevará a aprender más de una cosa. Entonces Lázaro ha enfermado y Jesús dice: no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero despuesito le dicen: Lázaro ha muerto. ¿Cómo? ¿Se equivocó Jesús? ¿Calculó mal? ¿Lo entendimos mal? A veces tomamos la palabra del Señor, la interpretamos de una manera y no sucede como nosotros pensamos. Tomamos un versículo que dice que Él va a abrir puertas, que va a hacer fluir ríos, que va a hacer que el desierto florezca, y nos metemos en un negocio, tomamos una palabra, nos metemos en el negocio y fracasa los primeros meses. Y dices: ¿qué pasó? No funciona. ¿Falló el poder de Dios? No,
algo no estamos entendiendo de la dinámica del Señor. Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, pero murió Lázaro. Y de colmo el Señor dice, tengo otras cosas que hacer, me quedaré un par de días más. Y no fue enseguida. No fue enseguida. Había muerto, no fue ni al velorio. Todos estaban ya llorando la muerte de Lázaro. Ya lo habían preparado para sepultar y el Señor no llegaba. Ya hicieron toda la ceremonia para despedir a Lázaro y el Señor no llega. Ya le enterraban a Lázaro y el Señor no llega. Ya le pusieron la piedra tapando el sepulcro y el Señor no llegó. Si hubiesen sido más inmaduros Marta y María, quizás hasta se hubiesen resentido con el Señor. Pero hay gente que sí es inmadura y se resiente, porque no ha entendido cómo Dios obra. En el mes de enero hablamos de la fe y espero que algo le haya quedado. No es un deseo, no es una necesidad, no es un sueño, es una relación. La verdadera fe me ubica en la presencia de Dios y en el mover de Dios. Pero cuando no has entendido eso, te puedes resentir, porque justo hoy viniste a cenar y mañana te despiden del trabajo. No espero que pase, pero ojo, por si acaso. Mañana te llega la notificación, despedido. O mañana hay un accidente en el auto que trajiste para ungirlo y ahora te toca pagar $5,000. ¿Qué pasó? ¿No que el Señor es bueno? Marta y María no se resintieron, pero sí tuvieron que decirle al Señor, ¿por qué no viniste pronto? Si hubieses llegado, porque ellas tenían fe, pero todavía una fe pequeña. Si hubieses llegado, mi hermano no hubiese, porque la fe de ellos no era tan pequeña, pero aún no habían descubierto que el poder de Dios es ilimitado. Entonces, cuando Jesús llega días después, cuando ya está en el sepulcro, el Señor dice, ¿dónde está? Ya le pusieron allá. Y tal vez le dijeron de mala manera, recién ven a preguntar. Hace 3 días que te esperábamos, quizás entre dientes, porque a veces somos así, ¿no? No decimos todo lo que pensamos. Y Jesús llora. Llora. Uno de los momentos más emotivos del Señor. Porque su amigo Lázaro había muerto, no tanto, sino porque el ser humano necesita ver para creer. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron, pero tenía que mostrarles su poder. Entonces dijo, muevan la piedra. ¿Y qué dijeron? No, ya debe estar oliendo mal. Ya hiede, dice la Escritura. Y el Señor dijo, muevan la piedra. No pregunté, me imagino. Cuando el Señor está en el asunto, ni la muerte se resiste al poder de Dios. Entonces el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y Lázaro se levantó. La fe de ellas debió haber sido cambiada al punto de que por eso dieron su vida por el Maestro. Cuando nosotros estamos en problemas y Dios llega tarde, no llegó tarde. Llegó para glorificarse. Tú tenías que pagar la deuda el 5 de febrero y no llegó el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Y ya te quejas, y ya te desanimas, y ya te botas al piso a llorar. No, así no funciona. El Señor va a glorificarse. Si no es del 5, se va a glorificar el 10. Y si no es del 10, te va a dar de una vez para que pagues de todo. Pero tendrás que entender cómo Dios se mueve. No es a tu tiempo ni a tu manera. Hay un propósito mayor porque estás endeudado. Hay un propósito mayor porque estás enfermo. Hay un propósito mayor porque estás en crisis matrimonial. Hay un propósito mayor porque te sientes solo. Hay un propósito mayor porque no entiendes la vida. Hay un propósito mayor porque te están abandonando tu familia. Hay un propósito mayor. ¿Cuántos pueden decir que hay un propósito mayor? El abandonado, el enfermo, el pobre, el solitario, tiene un propósito mayor.
es lo mejor que quisiéramos vivir, pero es para la gloria de Dios. El solitario, dice la palabra, que el Señor hace habitar en familia al solo. Y la iglesia puede ser tu familia. Y los hermanos de la congregación pueden ser, y algunos de ustedes me han dicho, pastor, es mi familia. Ni mis hijos me escuchan como usted, ni mi esposa me escucha como usted. Yo hace tiempo que ya le colgué el teléfono, pero no, mentira. La familia del Señor, hay un propósito mayor. Todo es para la gloria de Dios. Repito, puedo llegar al problema siendo santo, pero llegué a un problema. Y pude llegar al mismo problema siendo un pecador y llegué a ese problema por dos rutas diferentes, pero las dos son escenarios para la gloria de Dios. El santo que vive ese problema será objeto de la gloria de Dios, porque entenderá y aprenderá como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor. Y el pecador que llegó quizás al mismo problema va a aprender lo mismo: Jehová dio, Jehová quitó. Y los dos cambiarán su vida y se mantendrán para la gloria de Dios. En el 2017 me operaron del apéndice. Yo estaba en un momento muy chévere de mi vida, haciendo muchas cosas, y les llevé a unos hermanos a comer. No voy a decir el restaurante para no perjudicar a ese restaurante. Y cuando yo probé la ensalada, apenas probé, yo sentí una explosión por este lado. Y como un retorcijón que te queda ahí, algo tenso. Eso fue como a las 6 de la tarde más o menos. Y lo sentí. Pensé que solamente era algo pasajero, pero comenzó con las horas a aumentar. A la noche ya nos acostamos con la familia orando. Yo todavía tenía ese dolor, ya no podía moverme bien. Mi esposa se fue a dormir, me dijo: ¿estás bien? Sí, mañana me hago ver. Dije, mañana voy y me hago ver. Pero por dentro dije, esto está medio rarito. Y comencé a orar una vez ya que se acostó mi esposa. Yo soy de los esposos que le hace dormir a la esposa. No sé si aquí hay de esos esposos. Oramos, nos besamos, nos abrazamos, todo. Le corto las uñas de los pies, le saco lo que hay por ahí, le pongo cremitas, le acuesto y nos despedimos, pero yo me quedo despierto. Esa es mi forma de acostarnos. Entonces todo eso me toma 2 horas más o menos. Entonces ya hice eso y así que ya se durmió, pero el dolor fue más fuerte. Así que me postré a orar: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Espero a la mañana o voy ahorita? Y el Señor me dijo: ahorita. ¿Sí? Como ya. Entonces, para no hacer más larga la historia, a la final yo estuve acá en el hospital internado y estábamos con algunos con la misma situación, como que fueron al mismo restaurante, y estábamos con la misma situación para ser operados. Y así que me hice algunos conocidos en ese momento, compañeros de hospital, porque luego fueron operados y nos vimos después en recuperación y en la sala y todo. Entonces yo estoy ahí viviendo algo que no había vivido hasta ese entonces: ser operado y saber que te sacan algo, el apéndice, y ahora podré vivir. Y algunos decían: no sirve para nada. Pero yo investigué y sí sirve para mucho. Pero puedes llevar una vida sin el apéndice. Pero fue increíble, porque estando en ese dolor, en ese cambio de mi vida, porque no estaba planeado, yo tenía planes para ir a celebrar el aniversario con mi esposa, el aniversario de enamorados. Nunca habíamos celebrado un aniversario especialmente, así que mi plan era terminar un evento que habíamos tenido en el seminario con Alex Campos, con Evan Kraft, y 2 días después irnos a celebrar, gastarnos unos $100,000 más o menos, algo significativo, porque un buen enamorado gasta, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Gasta o no gasta? Quédate con aquel que le cuesta. Pero eso de hice un papelito para ti, está bien, pero algo más, ¿no es cierto? Entonces el plan era ese, pero yo estoy ahora en el hospital y también tenía mucho trabajo y estaba estudiando y era como: Señor, ¿qué pasó? No me avisaste, no estaba preparado para el cambio. Pero todo es para la gloria de Dios.
Y en el hospital el Señor habló a mi corazón de una manera que no hubiese hablado estando sano. Me dolió, me costó y aún a veces tengo que cuidarme de este lado porque no puedo hacer mucha fuerza. He vivido situaciones donde por hacer movimientos me olvido que estoy incompleto de este lado y me he estirado demasiado. Y años después, para rematarme, me rompo la pierna. Así que mi lado derecho no es el mejor de mi vida, no es el mejor. El lado izquierdo es el mejor, el más saludable. Con esta mano puedo cargar, pero no puedo soportar ya tanto peso. Antes yo cargaba 2 tanques de gas, literal, llenos, movilizando de un lado a otro lado. Ahora este lado es el que mejor carga y este ya solamente alza. Ya no soy el mismo. También por mi pierna. Pero en el hospital fue el momento más terapéutico que yo necesitaba tener en mi vida para cosas que Dios había preparado. Así que ni una enfermedad detiene el mover de Dios. Me tomó meses la recuperación, pero yo venía con una visión de lo que Dios había obrado en el hospital. Ahí con el dolor, porque a veces las enfermeras no te ponían a tiempo la medicina para el dolor y yo comenzaba, enfermera, ya va señor, ya va. Y primero iban por allá y a veces había, no sé, 6, 7 y yo era el último. Y ya hacía puño así la mano, ¿no? Como, enfermera, yo, duele. Pero Dios estaba obrando ahí, mostrando cosas, confirmando planes, propósitos. Todo es para la gloria de Dios. Si buscas el propósito, si no te enfocas ya solamente en la causa. Así que vamos a aprender esta mañana que nuestros problemas pueden ser para la gloria de Dios de la siguiente manera: 4 formas en que Jesús nos enseña que un problema, un desafío, una crisis puede ser para la gloria de Dios. Número 1, Jesús enfrentó sus problemas y los enfrentó con obediencia y palabra. ¿Qué dije? Con obediencia y cuando estamos mal, cuando estamos en un hospital, cuando estamos endeudados, no significa que no debamos seguir obedeciendo. Tenemos que seguir obedeciendo y cumpliendo la palabra. Sanos o enfermos, seremos llamados a rendir cuentas. Así que cuando Jesús tuvo problemas como la tentación, ¿cómo enfrentó la tentación el Señor? Con obediencia y palabra. Cumplió su ayuno, humanamente estaba debilitado por 40 días de no haber comido. Viene el enemigo, Jesús está vulnerable en su lado humano. Quien ha ayunado un día nomás sabe que el estómago se hace huelga, ¿no es cierto? Y cuando usted no ha comido, no ha tomado, no ha bebido la cabeza, para algunos les pesa porque les falta el líquido, les faltan sustancias normales del funcionamiento diario. Imagínense un día sentir eso, ahora por 40 días. Viene el tentador, plantea todo lo que sabemos, tratando de hacerle caer a Jesús por una opción más corta de la que él tenía que vivir para cumplir su encargo. A la final salió victorioso. Y la palabra dice que Jesús, luego de la tentación, volvió en el Espíritu Santo lleno del poder de Dios. Así que cuando estés en los peores momentos aún espirituales, no te olvides de obedecer al Señor, porque el Señor levanta a sus hijos, el Señor sostiene a sus hijos y el Señor acorta nuestras pruebas por la obediencia. Pero si eres desobediente, el Señor alarga la prueba un día más, como con Lázaro. El problema no era la muerte, el problema era la incredulidad de la gente y la fe pequeña de sus hermanas. Pero cuando fue y resolvió el asunto, ¿cómo quedó la fe de las hermanas? Capaz alguien dijo: Señor, ¿y si muere otra vez Lázaro para confirmar que tú puedes resucitarle? Cuando tú ves la gloria de Dios, la quieres volver a probar y la quieres volver a disfrutar. Yo terminaba
de endeudarme de 25 millones de sucres en 1999, en el tiempo del sucre, para algo que yo quise hacer para el ministerio juvenil. Y en fines del 1999 el país decide dolarizarse y yo saqué dinero al chulco y mis prestamistas dolarizaron la deuda. Qué chévere, ¿no? Imagínense, de 25 millones de sucres que yo pagaba el 10% cada mes, 2.5 millones de sucres. Yo no sé cómo funcioné esa temporada de mi vida, pero dolarizaron y pasó a ser $1,000 mensual del capital y $100 mensuales del interés. Claro, se aprovecharon de esta carita. 18, 19 años. Se aprovecharon de mi inocencia los chulqueros y me dolarizaron la deuda. Y así que yo estaba mal, yo estaba deprimido, yo hasta me quise ir a España. Saqué otro préstamo para irme a España. Dios abrió la puerta para endeudarme más con uno de los chulqueros. Y los chulqueros que dicen, claro, si me va a pagar, aquí está la plata. Pero lo que fue un gran problema, el mayor problema de mi vida en la parte económica, se convirtió en el mayor aprendizaje. Así que decidí un día, ya endeudado, viéndome cada vez más ahorcado por la deuda. Eso sería ahora como quizás en capacidad económica, como que usted pagara cada mes, no sé, con los años quizás y con lo que uno gana ahora, porque en esa época yo ganaba como $26, algo así al mes, ¿sí? Ya dolarizado. Entonces superaba mis ingresos, o sea, mi deuda del interés era 10 veces más que mi ingreso. Entonces si ahora yo gano 5,000 mensual, sería como 50,000 mensual de pago cada mes. ¿Alguien tiene una situación así? Era 10 veces solo el interés, porque encima tenías que pagar el capital y yo no estaba pagando capital, yo estaba pagando solo interés. 19 años. ¿Qué sabe una persona de 19 años? Para evitarle problema a mi novia, que era Lucy, en esa época le dije, ¿tienes $1,000? Yo valgo 1,000. Y me dijo, no, no tengo. Entonces no eres tú, soy yo. Terminamos. Le terminé a mi novia. Porque yo no quería cargarle el problema. Me independicé de mis padres por mi problema. Yo salí de casa a hacer mi vida porque no quería verles a mis papis pagando, consumidos por el problema. Yo no fui y le dije, papi, sea buenito, ayúdenme a pagar, mami, soy su hijo querido, bla, bla, bla. Ay, no, yo salí de casa porque el problema era mío. Me apropié del problema. Yo me metí en el problema y yo veré cómo soluciono. Pero tenía una idea: si no pagaba, me iba a huir a cualquier lugar del mundo, me iba a escapar. Ese era mi plan B. Así que me independizo. Mis papis no entienden mucho. Yo estoy diciendo, papis, gracias por todo, pero comienzo a hacer mi vida de aquí en adelante. ¿Y dónde vas a vivir? Conseguí un cuartito donde ir a vivir. Eran 3 cuartos realmente: sala, comedor y cocina. En ninguno de los cuartos había nada, estaba vacío. Y me independicé a pagar arriendo y me metí a trabajar. Y dije, Señor, lo único que yo sé hacer es dar algunas clases básicas de música. Así que yo le creí al Señor en mi problema, porque Él me dijo, este problema es para mi gloria. Yo no entendí eso al principio. ¿Cómo una deuda tan grande puede ser para la gloria de Dios? Pero le creí, di un paso de fe en su palabra y dije, Señor, me quedo, no me voy a España, no huyo. Tendré que ir a pedir perdón a Lucy y volver o que me pida perdón ella, ¿no es cierto? Porque me dejó ir. Que se atreve, ¿no? Se estaba perdiendo lo mejor, pero no se dio cuenta. Entonces me decidí quedar, pero me quedé con esa palabra de cuando Jesús les dice a las hermanas de Lázaro que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y la historia es larga, pero yo comienzo a dar clases y comienzo a cobrar. Y la gente me dice, ¿cuánto es? Y yo no estaba preparado para cobrar. Y yo siempre dije, lo que Dios ponga en su
corazón. Ese fue mi billete, mi nuevo dólar. Hermanos, en menos de un año yo pagué 1,200 y más de dinero, porque ya el interés era en dólares. Y luego de pagar, hermanos, yo me quedé con algo como de $600. Imagínense, en menos de un año Dios conectó iglesias, personas, oportunidades, hasta no cristianos. Yo enseñé un poco a gente no cristiana, porque a veces hay que también trabajar así, decía, ¿no? Trabajé en 3 lugares en ese año. Daba clases en una escuela, daba clases particulares y trabajé en el primer bar cristiano de Riobamba. Por ahí un hermano, tiene mucho dinero, se puso un gospel, ¿sí? Donde llegaban los jóvenes a tener un tiempo para jugar billar. No había cerveza, cuando digo bar no hay cerveza, cuidado. Y yo tenía que preparar los sándwiches, tenía que darles las bebidas, hacer las salchipapas, limpiar las mesas, los baños. Yo estaba a cargo de ese gran negocio. ¿Cuántos clientes llegaron los primeros meses? Así, nadie. Porque era una idea loca. Pero como yo estaba necesitado, y él dijo, llegó a la iglesia donde estaba y dijo: busca un joven necesitado de trabajar, que quiera trabajar desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Era el único que levanté la mano. Y que sepa algo de música, porque tenía que poner música ambiental y todas esas cosas. Yo cumplía, yo tenía el perfil. Era el desocupado, el pobre y el necesitado. Entonces me metí a ese trabajo. Así que yo llegaba a mi casa 1:30 de la mañana y me levantaba 5:30 al siguiente día para tener toda la jornada de trabajo. En un año el Señor me dio para pagar el interés y pagar el capital. Increíble. Tu problema es para la gloria ¿de quién? De Dios, no para mi gloria. Yo estoy honrándole al Señor hoy con este testimonio. Algunos me han escuchado esto, pero hay gente nueva que debe saber que Dios es el dueño del oro y la plata. Así que cuando yo terminé de pagar la última letra y con el capital incluido, yo me quedé con dinero y me sentí el hombre más libre del mundo. Pero la lección más grande que había aprendido, que cuando Dios se mete en un asunto, se mete con todo. ¿Usted piensa que yo tengo miedo de lo económico después de eso? Yo me he endeudado a la iglesia o a los ministerios y he hecho locuras con el dinero, en el buen sentido. Eso sí, aprendí a nunca más a meterme en algo que Dios no me confirme, porque tuve que ser maduro y decirle: Señor, perdóname. La idea de tener un préstamo era para comprar futbolín, mesa de billar, mobiliario, televisión para el ministerio juvenil. No estaba mal. Yo no me iba a gastar en mí, no me iba a gastar en un vicio, era para el ministerio. Pero nunca le pregunté a Dios: Dios, ¿estás de acuerdo? Ahí empezó todo. Entonces de ahí en adelante, después de pagar la deuda, siempre le pregunto al Señor. No me meto en nada que Él no me mande a hacer. Y así hemos comprado aquí en la iglesia, y así hemos conseguido, y así el Señor se ha glorificado. Pero tuve que aprender con el dolor, tuve que aprender con la angustia, tuve que verme solo viviendo aparte, y no comía muchos días, no comía, porque yo me independicé. No solo para evitar el peso a mis padres, sino para no comer. Yo literal no comía para que todo dinero que me entraba lo tenga, lo pueda juntar. Así que mi mamá a veces me preguntaba: ¿cómo estás, mijo? Nos encontrábamos en la misma iglesia los domingos. Nos encontrábamos: ¿cómo estás, mijo? Te veo flaco. Estoy ayunando, mami. Estoy bien. ¿Comiste, papito? Sí, me hice una sopita. Hace 8 días me había hecho la sopa. Así que estaba tan esclavizado por el problema que había dejado de ver que Dios tiene una solución para mi problema. Pero cuando Él se mostró, yo le creí. ¿Qué sabes hacer? Esto sé hacer. ¿Sirve? Eso sirve, dijo el Señor. Y el Señor se glorificó. Así que después de los $600 que yo tuve,
llevé como 200 a la iglesia y di una ofrenda especial, ahora lo digo. Y luego estos otros de los 400 yo gasté otros 200 comprando cosas para el ministerio de la iglesia. Y todos los sábados les invitaba a los chicos a las salchipapas. Por mucho tiempo me habían invitado ellos. Por mucho tiempo yo fui el remón del grupo. ¿Sabe lo que es un remón? Yo ya estoy desactualizado de palabras, pero alguien compraba y yo me acercaba y ¿qué come? ¿Qué tal rico? Porque no había comido una semana, entonces algo debo comer, aunque sea por mis amigos. Pero todo cambió y un año después o un poco más estamos casándonos con Lucy y luego pues vino todo el río en el cual el Señor nos ha traído. Tus problemas son para la gloria de Dios, pero tienes que mantenerte obedeciendo y creyendo la palabra. Pero que el Señor llega. Número 2, Jesús enfrentó los problemas con nuevas estrategias. Cuando el Señor comenzó a ministrar, Él innovó la educación, la enseñanza, la forma de compartir la palabra. Los rabinos se sentaban a enseñar. Jesús llevó a sus discípulos por el campo, por la playa, por el campo. Los rabinos eran seleccionados por los discípulos y pagaban grandes cantidades de dinero. Jesús fue a buscarles en la playa. Jesús fue a encontrarles en las aldeas. Sígueme, venga. Todo lo contrario, las nuevas estrategias son importantes. Dice que si tú esperas conseguir algo diferente, pero haces siempre lo mismo, ¿qué vas a tener? Los mismos resultados. ¿Quieres nuevos resultados? Nuevas estrategias, nuevas maneras. Jesús en los problemas encontró nuevas opciones. Era criticado. Entonces Él decidió hacerse amigo de los pecadores. Él decidió comer con los publicanos. Él decidió tener amigas de dudosa procedencia alrededor de Él. Nuevas estrategias, nuevos resultados. Cuando estás en problemas y ya buscas el propósito de Dios, Dios siempre te va a dar una nueva estrategia. ¿He vuelto a dar clases para pagar una deuda? No. ¿Funcionó una vez y no ha vuelto a funcionar? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Claro, cuando el Señor me diga. Pero no, de ahí para acá las cosas fueron diferentes. Los jóvenes necesitaban dinero. Señor, ¿qué hago? Haz un concierto. Invita a una cantante, en esa época estaba famosa, del Perú. Imagínense, 2003 más o menos. Un concierto. ¿Y cómo hago, Señor? Yo fui elegido presidente de todas las iglesias de Riobamba. Aprovecha esa condición y manda una invitación a todas las iglesias. Eso ya es un concierto más grande, dije, Señor. Eso ya no es 30 jóvenes. Haz el concierto. En esa época, cuando no había tanto conocimiento del marketing, hice un oficio, logré alquilar una máquina por ahí, una computadora, imprimir, hice yo mismo y fui a dejar en cada iglesia, hablando con cada persona, cada líder que yo encontraba. Tenemos un concierto, ¿en dónde? En Iglesia Nazareno, en tal lugar. ¿Dónde queda esa iglesia? Y les daba referencia. Y hice toda una campaña yo mismo de promoción, de organización. No sé cómo contacté a esta cantante, pero le contacté. Por alguna razón divina estaba aquí en Quito esa cantante y alguien me conectó y por teléfono desde Riobamba le dije, quiero dar un concierto un sábado a los jóvenes. Disculpe mi hablado, pero yo soy de Riobamba, entonces arrastro más la R. Y los peruanos no hablan como nosotros, ¿no? Más costeño, más alegre. Entonces dice, claro, joven, ¿cuántos años tiene usted? 21, creo que dije algo así. Y me creyó, no le di ni un centavo, no le dije cuándo le recojo del terminal, no dije nada, solo le llamé y confié que esa persona iba a llegar. Qué tonto, ¿no? Qué iluso, la verdad. Porque ni siquiera le dije cómo llegar, dónde se va a hospedar, ni siquiera preparé el hospedaje. Cometí muchos errores en la organización, pero la idea era hacer un gran concierto. Hago el concierto y en el día del concierto, que estamos por organizar, llueve. Amanece lloviznando y las nubes ahí, pues uno que es del campo, uno sabe cómo leer el clima. Entonces dice, esto no pasa ni hasta el lunes.
¿no? Y todo el día preparando, y el concierto era al aire libre y era con parrillada encima, ¿cierto? Era con parrillada. Me metí a hacer parrillada y piensa que yo sabía hacer parrillada. Yo no sabía hacer nada, ni hasta ahora no sé hacer parrillada. Pero nadie se murió, así que imagino que la comida estuvo buena. Lluvia, no organizo bien, muchas cosas, inexperto, emocional, pero el Señor me había dicho, haz un concierto y está lloviendo una tarde. Yo dije, nadie vino. Y por un momento dije, nadie viene. ¿Quién va a pagar la comida que ya compré? El sonido que ya alquilé. ¿Quién va a pagar eso? Por un momento dije, oh no, otra deuda. En la tarde sigue lloviznando y por fe, con los jóvenes, saquemos todo. Pero está lloviendo, saquemos todo. Pero vamos, saquemos todo. Así pusimos todo en un patio de tierra, ni siquiera así como este, sino de tierra, con unas tarimas que logramos sacar de no sé dónde, y pusimos unos focos por ahí para que dé un poco de iluminación. Llegó la cantante, más pronto de lo que yo pensaba, no tenía ni merienda para la cantante, pero llegó y dijo que llegaba a hacer prueba de sonido. ¿Qué prueba de sonido? Con nuestros equipos de esa época eran unos parlantes muy sencillos. Hermano, dejó de llover y los jóvenes comenzaron a llegar y comenzaron a llegar. Chuta, y dije, ahora sí hagamos la parrillada en serio, pongamos el carbón. Recién pusimos el carbón a montar todo. Hermanos, el concierto fue hermoso, al aire libre. Los jóvenes no sé cuánto ganamos realmente en dólares, no sé, algo como 600, igual algo así habrá sido esa época, pero estaba lleno y el Señor se movió esa noche. La cantante había sido buena cantante, buena administradora, pero no tenía dónde dormir. Ni le había dado cena hasta ese momento. Y se acercó y oró por mí. De seguro me vio como un pollito mojado ahí, ¿no? Sufriendo, estresado, y oró por mí. Y una de las cosas que oró fue, Señor, que este hombre te siga sirviendo con eventos. Yo ni imaginarme que eso iba a ser algo nuevo en mi vida, que así empezaría a ver la gloria de Dios con programas, con reuniones, con conciertos, con eventos donde Dios toque vidas. Nuevas estrategias. No será porque tú sabes hacerlo, no será porque tienes el perfil únicamente, sino porque tienes a Dios que te respalda. Así que si mañana el Señor te mueve a vender en el semáforo, llámame, te acompaño. En serio, me gustaría acompañarte a vender en el semáforo. Porque si el Señor te dice, yo quiero estar ahí. Si el Señor te dice, vuelve a poner tu carpeta en una empresa, llámame, te quiero acompañar. Vamos los dos. Y que nos digan, no, pero a los dos, ya no a ti solo, sino a mí también. Quiero moverme en fe, quiero estar contigo en ese momento, pero más que mi presencia, tú necesitas del respaldo de Dios. Que sea la idea de Dios, porque las estrategias en las manos de Dios siempre son para su gloria. Amén. Tercero, cuando Jesús enfrentó problemas como nosotros, no lo hizo solamente por su condición de hijo de Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba con él. Él enfrentó todo problema con el poder del Espíritu Santo. Leamos Lucas 4:1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán donde se había bautizado y fue llevado por el Espíritu a su primera misión, su primera acción ministerial. Después de ser bautizado, ¿cuál es su primera acción? El desierto, el ayuno. Y Lucas 4:14 dice de que después de la tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu. En el versículo 1 Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En el versículo 14 Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y comenzó su fama a ser difundida. Tú estás en la iglesia, estás escuchando un sermón, estás escuchando, buscando la palabra de Dios, eso ya es bastante. Pero asegúrate de estar en el poder del Espíritu Santo. Así que con esas mismas experiencias
vergonzosas para mi vida. Cuando llego al seminario, o mejor antes, el CENIC, que me encargan administrar, me ponen a prueba por 6 meses, pagándome $160, yo he contado esto, pagándome 160 mensual y cobrándome 150 el arriendo. Yo acepto. Miren qué loco, ¿no? O sea, si Lucy es mi esposa es por Dios. Otra mujer no aguantaría estas cosas, créame. Porque nos quedamos en Quito para hacer ministerio y yo acepto un trabajo medio raro. Yo conocía ya como estudiante ese lugar y no tenían más que 2 eventos al mes. Y obvio, por eso me ofrecían 160 mensual y trabajar para pagar el arriendo ahí mismo por 150. ¿Cuánto te queda? Y toda mujer es feliz con $10. Toda mujer es feliz con $10. Cuesta, ¿no? Pero Lucy es feliz con $10. Amén, ahí sí todas, porque no es su situación. Entonces aceptamos, no sabía de negocios, no tenía contactos aquí en Quito, y Dios me da una estrategia. Porque cuando ya hago números y digo, estoy pagando, o al año voy a pagar, solo en arriendo, ¿cuánto sería? 1,800 anual, solo en arriendo. Chuta, y voy a ganar 10 mensual, son 120 al año. Entonces Dios me da una estrategia. Yo oro, voy a la capilla, voy a la cancha, estoy orando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo levanto este lugar? Y el Señor me dio una estrategia buenísima. Ora. ¿Cómo es eso, Señor? Ora. Cada día sal a caminar en el campus orando. Yo no había escuchado de caminatas de oración para ese momento ni otras cosas, sino que el Señor me lo dio y dijo: ora, ora, ora. Y así fue. De tener 2, 3 eventos mensuales llegamos a tener más de 200 al año, casi 20 al mes, al punto de llegar en el 2011 ya a decir a la agenda está llena. Yo me daba el gusto de recibir llamadas y que te decían: hermano, voy llevando 50 personas el fin de semana, bla, bla, bla. Y yo decía, esperando que termine de contar toda su necesidad para decirle: no hay fecha. No hay fecha. No hay espacio. Tuvimos que quitar espacio al seminario para hacer hospedaje. Tuvimos que hacer nuevas mesas, nuevo mobiliario para tener 2, 3, 4, 5 eventos al mismo tiempo en diferentes lugares. Y hermano, yo nunca estudié administración hasta ese momento. Me puse a estudiar recién ahí ese momento como autodidacta. Pero mi estrategia siempre fue orar, 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 orar. Y en menos de 6 años pasamos el $1,000,000 en ese centro de eventos. ¿Cuánto dije? Cuando salí, quizás 1,300,000, más, menos. ¿Quién lo hizo? ¿Yo? No, cuidado, yo no. Fue la idea. Cuando Dios me llamó a orar, me dijo: quiero que venga todos los cristianos de Quito a este lugar. Y literal yo puedo decir que todas las iglesias, todos los ministerios que uno no sabía que existían, llegaron a Quito. Algún momento yo hice una estadística de que serví en un año a 12,000 personas. Ya después ya no conté, ya eran muchos, demasiados. Cuando Dios se va a glorificar, no te asombres que te dé una estrategia diferente a la que tú pienses. Así que yo tengo memorias cada mañana levantándome a correr y después a recoger basura, pero orando, bendiciendo hasta las plantas porque el lugar es árido ahí en el seminario, orando por la seguridad, orando por todo. Siempre oré, nunca abrí en ese tiempo las redes sociales, nunca llamé a un cliente, nunca hice nada por el estilo. Debía haberlo hecho, sí. Si volviera a hacerlo, administrar, ya implementaría esas cosas, pero lo que fui fiel es lo que Él me dijo: ora, ora, ora. Y venían los grupos y oraba, y si iban los grupos, oraba, todo el tiempo en oración. Y ver cómo Dios floreció ese lugar, no es para mi honra, no es para mi gloria, es para la gloria
de Dios y cada centavo se fue al movimiento de la iglesia del Nazareno en esta área. Cada centavo llegó a Venezuela, llegó a Colombia, llegó a un pastor, a un templo, a una ofrenda especial. Lo que hayan hecho con ese dinero yo no sé todo, pero a mí me complacía ser el burrito de carga que estaba limpiando, que estaba poniendo mesas, que estaba lavando platos, que estaba lavando baños para que el reino de Dios se extienda. Entonces la iglesia del Nazareno se bendijo y las iglesias de Quito comenzaron a tener más eventos, más encuentros, más retiros, más campamentos, más congresos. Dios tenía un plan mayor que mi problema. Mi problema era llevar comida a mi hogar con $10. ¿Cómo hago para mantener a una reina con $10? Si quiere, pruebe con su reina. Pero mi reina también es de fe. Mi reina también es de Dios. Así que a mis locuras siempre me ha preguntado: ¿Dios te dijo algo? Y yo tengo el gusto de decirle: sí. Y muchas veces también he dicho: no. Entonces ahí se queda la cosa. No damos un solo pie. Finalmente, hablando de Jesús, dice la palabra que el Señor echó fuera, que echó fuera también demonios. Los problemas no solamente son materiales, ministeriales, también son espirituales. Y en este momento usted va a dejar de temer al enemigo. Sí, el enemigo es complicado. Demonios existen, huestes de maldad se mueven alrededor de usted, alrededor de la iglesia. Pero el Señor Jesús a todos los demonios los echó por su autoridad, por su palabra. Así que cuando hay un problema espiritual grave que no puede cambiarse ni con dinero, ni con trabajo, ni con servicio, tú necesitas aprender a ver la gloria de Dios con el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno teme ¿a quién? ¿A ti como papá o a Dios? Ellos temen al Señor. No necesitas alzar la voz, necesitas vivir en el poder del Espíritu Santo. Y los enemigos, las huestes espirituales no van a acercarse. Y si alguien en tu casa, porque últimamente Satanás ha estado manifestándose de algunas maneras con algunos de ustedes, si alguien en tu casa está poseído, está siendo perseguido por enemigos, por espíritus, por demonios, esta mañana vamos a orar porque aún los demonios se sujetan al nombre del Señor Jesucristo. Le temen a Él, no a ti. Cuidado te pase como le pasó a algunos apóstoles que dijeron: a Pablo conocemos, pero a ti, no sé quién eres tú. Los demonios no nos temen a nosotros por la voz, ni la estatura, ni la vestimenta, sino porque el Señor está en nosotros. El Espíritu Santo puede obrar en ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar este momento. Y oramos, bendecimos también a nuestros hermanos que nos acompañan, siempre se unen a esta transmisión. Oramos para que el Señor les ayude a solucionar todo problema para su gloria. Vamos a... Thank you.